Juan Carlos Hidalgo, analista para América Latina del Instituto Cato, también ha hecho presencia en este evento, en este foro. Precisamente nos acompaña desde Bogotá. Bienvenido a la tarde. Buenas tardes. Señor Hidalgo, su ponencia en este foro se ha titulado Demandas de la globalización. Sin embargo, pareciera que hay países de la región que no están muy de acuerdo con esas demandas. Por ejemplo, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Cuba. Bueno, es una ideología que apuesta a la autarquía, es una ideología que apuesta a cerrar fronteras, a que los países no interactúen con el resto del mundo. Hemos visto particularmente en el caso de Venezuela cómo esto ha sido un proceso bastante marcado en la última década, en donde empezó con controles de cambio, luego empezó con barreras al comercio, al punto que hoy Venezuela básicamente lo único que exporta es petróleo. Luego empezó con barreras a las importaciones. Estas barreras a las importaciones se han traducido en escasez generalizada, escasez de papel higiénico, escasez de papel periódico, de todo tipo de productos. Y últimamente incluso vemos cómo los mismos venezolanos, ya para viajar fuera del país, están teniendo todo tipo de complicaciones. Quizá el ejemplo más clásico en América Latina es el de Cuba, ¿verdad? Un país que si bien se habla mucho de un bloqueo de Estados Unidos, en realidad Cuba puede comerciar con todo el mundo excepto con Estados Unidos, y es un país que no tiene mayor trascendencia económica en el mundo. Es un país en donde si usted visita Cuba, básicamente se traslada al pasado, y es por eso que es importante destacar el contraste entre esa ideología que lleva al pasado, una ideología regresiva como es la del socialismo del siglo XXI, con una ideología progresista, una ideología basada en hechos, que es la ideología que fomenta el liberalismo económico, que fomenta la apertura económica, que fomenta la apertura, la inversión, al intercambio, y que es la ideología que, si nosotros vemos la evidencia empírica a lo largo de 250 años, es la ideología que claramente da resultados en materia de generar prosperidad y generar riqueza alrededor del mundo. Ahora, digamos, en estos pueblos el descontento popular crece. ¿Afectará a los gobiernos? Es un proceso que contó con un factor coyuntural muy propio, muy característico de la década pasada, que fue el alto precio de las materias primas. La ideología, recordemos que cuando Hugo Chávez llegó al poder, el barril del petróleo estaba a $10, y durante la mayor parte de su presidencia alcanzó niveles de hasta $100 el barril. Esto, por supuesto, que le permitió por muchos años comprar el contento de amplios sectores de la población. Lo mismo ocurrió con Rafael Correa en Ecuador, y lo mismo ha ocurrido con Evo Morales en Bolivia. El alto precio de las materias primas sirvió para amortiguar el impacto empobrecedor de las políticas del socialismo del siglo XXI. Hoy vemos que el precio del petróleo ha caído de manera significativa, vemos que los precios de otras materias primas también han caído, y esto empieza a generar descontento entre estos regímenes. El caso más claro, por supuesto, sigue siendo Venezuela, pero también vemos cómo en Ecuador las finanzas del Estado ecuatoriano cada vez empiezan a deteriorarse de una manera más marcada, y esto ha llevado a protestas en las calles, a descontento generalizado que incluso pone en jaque al gobierno de Rafael Correa. Así que fue una coyuntura muy particular el hecho de que estos regímenes contaran con esa bendición de que los altos precios de las materias primas rescataran las finanzas públicas de sus estados. Sin embargo, ahora que el precio de las materias primas ha caído, veremos cómo las políticas empobrecedoras se vuelven más evidentes y el descontento va a ser más generalizado. ¿Y a dónde puede llevar este descontento? Yo todavía no arriesgaría hablar de una primavera latina. Hemos visto cómo en Venezuela, que quizás es el país donde más se generan las condiciones para que la gente se tire a las calles, hay mucho temor por el hecho de que estos gobiernos, al menos el venezolano, han demostrado su voluntad de recurrir al derramamiento de sangre, a la represión, al uso del aparato policial y militar incluso, para reprimir cualquier tipo de protesta ciudadana que pueda poner en juego la continuidad del régimen.
Vemos cómo en Ecuador todavía no se ha llegado a ese extremo. Sin embargo, sí, el gobierno de Rafael Correa en su momento ha recurrido a la intimidación mediante los medios de comunicación de las figuras que están liderando las protestas que han venido afectando a ese país en el último mes. Así que yo todavía no estoy muy convencido de que podamos ver una primavera latina donde vemos a cientos de miles de personas tirarse a las calles demandando un cambio, porque estos regímenes, al menos en el caso de Venezuela, que es el más evidente, han demostrado su voluntad de derramar sangre con tal de permanecer en el poder. Y quiero hacerle una última pregunta, no dejarlo ir sin que hagamos una referencia a la visita del Papa Francisco a América Latina. El pontífice usó, digamos, un lenguaje político en muchas de sus intervenciones públicas, tanto en Ecuador como en Bolivia. ¿Pudiéramos decir que de alguna forma empoderó al pueblo latinoamericano la visita del Papa, quizás su discurso, o lo contrario? No, los que se empoderaron con la visita del Papa Francisco fueron los regímenes populistas. La retórica papal fue lamentable, condenando al libre mercado, condenando incluso a elementos de la democracia como la libertad de prensa, y precisamente lo hace en países como Bolivia y Ecuador, en donde los presidentes Correa y Evo Morales no pudieron ocultar su contentera de tener al Papa hablando con una retórica que les caía como anillo al dedo. Quiero darle las gracias a Juan Carlos Hidalgo, analista para América Latina del Instituto Cato, por estar con nosotros estos minutos en la tarde. Gracias.